hoy el tema principal y la primera sesión de esta serie de 6 sesiones que hacemos en el proyecto tiene un foco relativo a la reforma del Código Penal. Teniendo en cuenta la próxima entrada en vigor de la reforma del Código Penal, si pensáis que esto puede agravar la responsabilidad penal de la organización en sí. Yo creo que no pretende agravar. Yo creo que más bien todo lo contrario, pretende facilitar y dejar clara una cosa que antes no estaba nada clara, que es que todas estas modelos de prevención, como los llama el proyecto, pues efectivamente se van a tener en cuenta y pueden mitigar e incluso llegar a excluir la responsabilidad penal. Cada vez veo más que surge conflicto entre persona física, consejo y sociedad. Entonces parece que al mismo tiempo que se trata de mitigar o dar la posibilidad de mitigar la responsabilidad de la persona jurídica, se agrava o se impone una carga mayor sobre las personas físicas que dirigen la empresa y se llega incluso a establecer un delito de omisión para aquellos directivos que no hayan establecido modelos apropiados de prevención penal. Toda legislación penal tiene una función pedagógica y evidentemente la reforma que hubo en el 2010 fue una reforma de mucho calado porque se introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una de las grandes ventajas que tiene esta próxima reforma del Código Penal es que desde el punto de vista de técnica legislativa sí que nos aclara conceptos fundamentales en esta responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre todo lo que es el tema o piedra angular, que es que se entiende por la ausencia del debido control. Realmente el esfuerzo no es más que quizá a nivel más operativo interno de flujos de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros el sistema de compliance efectivo, como lo entendemos, no es propiamente, como aquí se define, de un único órgano de supervisión, sino que hay que formarlo con todos los factores y la estructura que está en la empresa. Hay que establecer fronteras, hay muchos riesgos legales que no están tipificados como delitos. Todo lo que suponga evitar la comisión de delitos vía agravación de la responsabilidad penal de las personas que estamos dirigiendo empresas o estamos trabajando en el entorno en que estemos trabajando, bienvenido sea. Esto es una mejora respecto a la situación que teníamos del Código Penal anterior, creo que mejora sustancialmente, pero creo que hay una falta de armonización. Es decir, no puedes modificar solamente el Código Penal y no adaptarnos la normativa laboral y no adaptarnos la normativa de protección de datos para que podamos ser eficaces en los programas de compliance. Sí estamos trabajando en eso y yo creo que sí que nos va a tocar modificar un poco las líneas de reporting. Nosotros estamos representando ahora empresas del sector multinacional y sobre todo el sector de asesoría a multinacionales principalmente, pero no hay que olvidar que el tejido empresarial español está formado en un 90 y tanto % por pymes. No creo que haya ninguna empresa, ningún sector empresarial en el cual esté exento a caer en el riesgo de ningún delito establecido en el Código Penal. Ya no hablamos de modelos de prevención y ya no hablamos de programa de compliance, hablamos de un sistema de gestión de compliance, ¿no? Como algo vivo que tienes implantado para el buen gobierno de las compañías. Nosotros diferenciamos compliance de temas de recursos humanos, nos parecen dos mundos diferentes. Nuestra definición más o menos es antitrust, cualquier violación del derecho a la competencia, cualquier acción de corrupción y cualquier incumplimiento de las leyes o las normas de Siemens que tengan o bien un impacto económico grave o un impacto reputacional grave. A mí lo más me preocupa de todo esto es que lo hayan metido en el Código Penal. Estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. O sea, el Código Penal no está para esto. Y además es tan rígido, es una ley orgánica, es una cosa que no se puede cambiar. Y esto precisamente es todo lo contrario. Es una cosa que tiene que ser flexible, que cada uno tiene que poder adaptar a sus características y que las técnicas legislativas para llevar al compliance dentro de la empresa tienen que ser esas técnicas que además han sido exitosas en otros países, como el soft law, como el comply or explain, y no tipificar como delito el no tener un modelo de prevención penal. Y es cierto que ahora en la reforma actual pues se agrava la responsabilidad de los administradores. Las empresas que no hicieron los deberes en su día, pues ahora mismo pues ven que se les avecina un tema que puede ser relevante en sus organizaciones. Nosotros estamos en un sector altamente regulado, el sector financiero, con lo cual pues muchos de los controles, de las políticas, de los procedimientos ya están hechos. ¿Qué se trata de hacer en España? Pues ordenarlo de otra forma, ¿no? Nosotros lo que tenemos, no tenemos un programa donde recojamos todos los delitos, porque no nos enfocamos solamente en esto, sino que tenemos que cumplir con distintas normativas. A mí lo que me preocupa realmente es lo que comentabais antes, ese conflicto que existe entre la alta dirección y la compañía. Yo estoy totalmente de acuerdo con Estíbaliz, con Pilar, que también lo ha avanzado, y Fernando,
el tema de la cultura de cumplimiento. Es decir, si estamos hablando de departamentos que no son grandes departamentos, los departamentos de compliance o la asesoría jurídica que lleve estas funciones, para vigilar a 14.000 empleados o más, o los que tengáis en vuestras empresas, es muy difícil sin llegar realmente a la concienciación de cada uno como persona de que están aportando en su día a día, aunque implique un poquito más de trabajo por tener que hacer caso a algún proceso, tener que rellenar algún formulario, que están aportando a la sostenibilidad y la reputación de su empresa. Por opinar sobre la primera de las cuestiones que se planteaba, si se ve como positiva la medida, la reforma del Código Penal, por supuesto que como positiva, porque contribuye, ya lo habéis dicho alguno de vosotros, a dar algo de luz. Aquí cuando entró en vigor la reforma del Código Penal que introdujo la figura en España, saltaron todas las alarmas, sobre todo en las empresas que no tienen presencia en otros países donde ya existe cultura sobre esto y donde esta responsabilidad, esta figura ya existía. Ahora sí que se identifican determinadas medidas concretas, establecimiento de whistleblowing, por ejemplo, que no en todas las compañías existe y que es una medida que parece bastante efectiva, el desarrollo de códigos éticos, cosas un poco más concretas que nos permiten identificar exactamente qué es lo que hay que hacer en esta materia para prevenir. Sin embargo, yo creo que todo hasta ahora se ha enfocado desde el punto de vista de prevenir del riesgo de incurrir en esa responsabilidad por las gravísimas consecuencias que ello puede llegar a tener. Y sin embargo, y lo ha comentado Sandra, Estíbaliz también, y creo que Fernando, más importante que todo ello es lo de crear esa cultura en la compañía, que es lo que realmente puede ayudar a prevenir. Hablabais de la autonomía. No es algo extraño en la organización de las compañías. El servicio de prevención de riesgos laborales, conforme a la ley de prevención, ha de ser un servicio autónomo. Entonces, esto no es una cosa extraña. A mí el error es la palabra. Para mí la palabra no debería ser autónomo, debería ser independiente. Sí. Bueno, para mí es algo que pasa, y es algo en lo que yo creo que no es imposible conseguir. Y en la experiencia de mi compañía, creo que todo esto va ligado a tu línea de reporte. O sea, yo soy responsable de Legal y Compliance, yo reporto a un General Counsel que hay en Alemania, que a su vez reporta a otro General Counsel Worldwide de Siemens. Con la reforma del Código Penal es una profesión de riesgo. El Compliance Officer ocupa una posición de garante, que es el que va a tener que demostrar ante la autoridad judicial y ante la Fiscalía si se han establecido las medidas de control eficaces y si él ha gestionado ese control de forma eficaz, ¿no? Lo que hay que conseguir con estos programas de cumplimiento es evitar la imputación de la persona jurídica, ¿no? El hecho de que el legislador introduzca en el artículo 31 bis cuáles son los requisitos de forma minuciosa y de forma detallada, nos va a ayudar a que esos operadores jurídicos, que son los que tienen el problema, que nos pueden ocasionar el problema, como son los fiscales o el juez de instrucción, pues tengan unos criterios ya interpretativos y orientativos de lo que es cómo va a aplicarse esa citación en calidad de imputado de la persona jurídica, ¿no? Solamente un apunte. En Italia, yo creo que mis compañeros o mi compañero lo hace bastante bien, porque él tiene un comité específicamente para estos temas, o sea, para la ley 231 italiana, y tiene a 2 expertos externos. Y a mí me parece que es una grandísima idea. Y además yo creo que debería ser valorado por un juez, ¿no? Sí. Porque quiero decir que no es un órgano por muy independiente que pueda ser compliance, sino, mire, yo tengo un comité donde la mayoría son personas independientes y descarga al responsable interno de cumplimiento normativo. El órgano autónomo a mí me parece importantísimo diseñarlo bien. Es muy importante la independencia. Siempre hay un conflicto enorme entre cumplimiento y negocio. O sea, las áreas de negocio y las áreas legales están en conflicto permanente. Si debería ser así o no, no lo sé. Tú no puedes coger y decir, este es el código disciplinario de la compañía y no, por ejemplo, no tenerlo en cuenta con representantes de los trabajadores. Al principio te puede parecer que choca, ¿no? Y me gusta saber que Fernando ha dicho además que tiene tipificado. Yo creo que es incluso constitucional, es decir, cuando se tiene que castigar a alguien por algún motivo, tiene que saber el porqué y tiene que haber una proporción. El tema de que se establezca, quizá a lo mejor no es apropiado, insisto, igual que vosotros en el Código Penal, pues tanto detalle, a lo mejor no es el lugar. No es lo mismo
un hecho delictivo cometido por un director general, que fuera un junior que acaba de entrar, etcétera, todo eso tiene que tener un escalado desde mi punto de vista. Y lo que quería apuntar es que el carácter disciplinario, desde nuestro punto de vista, no tiene que ser únicamente penalizador. Es decir, es muy importante que aquellos empleados que tienen un comportamiento ejemplar y que cumplen con todas las normas, etcétera, se les premie. Me parece tremendamente complicado establecer un sistema disciplinario que asigne sanciones concretas por cada una de las prácticas, porque son tan amplias las prácticas, esto sería difícil. La organización debe saber y conocer qué consecuencias tiene la realización de estos actos, porque si no, no tendría ninguna eficacia. Y ya para terminar, simplemente respecto de la función del compliance que antes se ha dicho, si policía, bueno, yo la veo mucho más cercana a la de un educador o transmisor de como decía antes, de valores y de principios. Y esto son instrucciones del empresario, exactamente igual que cualquier otra instrucción del empresario, que si se incumple se sanciona con el Estatuto de los Trabajadores. Por eso es importante que toda esta normativa tenga también un reflejo en la normativa laboral. De hecho, la jurisprudencia, yo creo, laboral está más avanzada en estos temas que desde luego la jurisprudencia penal. Lo cierto es que la realidad es así. Entonces, la dirección, pues la alta dirección, pues es la alta dirección. En el caso de los mandos intermedios, su queja eterna es que ellos con todo esto sienten que se les da una responsabilidad muy grande. La reforma viene a ayudar gratamente, sobre todo nosotros aprovechando que somos la punta de lanza ahora, un poco por así decirlo, de que compliance se introduzca en España. Y cambiar la cultura en nuestras organizaciones. Bueno, yo creo que la principal forma de hacerlo sobre todo es trabajar bastante en tema de training, trabajar bastante en haciendo hincapié en que es la forma más efectiva. Los temas de compliance tienen un impacto directo en la cuenta de resultados, no es poesía. ¿Y por qué? Porque te ahorras multas, unas multas impresionantes. Fidelizas a tus clientes y fidelizas a tus proveedores. A todo el mundo le gusta trabajar con empresas que cumplen las leyes. Y tercero, atraes talento. A los buenos empleados, a la gente con talento, le gusta trabajar en empresas que cumplen la legalidad. Y esto tiene impacto en la cuenta de resultados. Yo creo que no puede haber un modelo de prevención penal eficaz si no va acompañado de una cultura de cumplimiento dentro de la empresa. Creo que ayudará a mejorar la gestión de las compañías. Si bien creo que desgraciadamente no acompaña una cultura empresarial en compliance, y eso dificultará la implantación de las medidas correspondientes. Para añadir algo más, yo diría que es necesario un programa de prevención de compliance, no conformarte con, bueno, tengo identificados los riesgos, lo que tú comentabas, ¿no? Código penal, tal, sino que hay que ir más allá. Bueno, agradezco muchísimo el tiempo. Hay una cantidad de información increíble, pero el flujo ha sido muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Y quisiera terminar igual con un aplauso por haber